buen día para todos. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar con ustedes en este espacio tan chévere donde vamos a compartir el día de hoy acerca de capsulitas de conocimiento en este espacio que se denomina Bibliocápsulas, donde vamos a aprender un poquito más acerca de la palabra y donde vamos a poder comprender un poquito más acerca de lo que leemos en esa preciosa palabra del Señor que siempre nos da vida y vida en abundancia. Así que, ¿cómo les parece que yo hoy quiero compartir con ustedes acerca de un término que es un poco fuerte que encontramos en las palabras que el Señor Jesús alguna vez le dijo a unos personajes que encontráramos en el Nuevo Testamento denominados escribas y fariseos? ¿Cómo les parece que el Señor Jesús les dice que ellos son unos sepulcros blanqueados? Entonces vamos a conocer un poquito más el día de hoy acerca de qué es un sepulcro blanqueado y por qué el Señor se los estaba diciendo y qué era lo que significaba para la época ese sepulcro blanqueado. Y seguramente con esta información, cada vez que nos acerquemos más a la palabra y encontremos esta expresión, pues vamos a comprender un poco más acerca de lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo les parece que esta historia la encontramos en Mateo capítulo 23? En el versículo 27 específicamente encontramos esta expresión y vamos a leer. Dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Y uno dice: wow, pero qué expresión tan fuerte. Y el Señor Jesús, ¿cómo le dice eso a estas personas, específicamente a los escribas y a los fariseos, que eran los maestros de la ley de la época? Eran los encargados de enseñarle la palabra, la ley a la gente. Eran los encargados de alguna manera de enseñarle al pueblo quién era Dios, de instruirlos en su verdad y de ofrecer, de mostrarles esa presencia del Señor y de enseñarles quién era Dios. Pero resulta que estos personajes, estos escribas y estos fariseos, lo que estaban haciendo era que le estaban poniendo cargas al pueblo. El Señor les dice: ustedes son unos hipócritas, ustedes por fuera se ven muy bonitos y dicen que son muy santos, pero realmente dentro de ustedes hay injusticia, hay robo, ustedes son unas víboras, ustedes tienen apariencia de santidad, pero por dentro están muertos. Y eso era lo que quería darles a entender el Señor con los sepulcros blanqueados, de que por fuera se podían ver muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de maldad y había muerte en ellos. Y les hace esta reclamación con palabras muy fuertes desde el versículo 1 hasta el versículo 36 de este capítulo 23. ¿Y qué es un sepulcro blanqueado? Entonces, se habla de que era una tumba y es lo que de alguna manera nosotros también nos imaginamos para esta época. ¿Y cómo les parece que hablemos como de generalidades acerca de estas tumbas y de ese proceso que se vivía en ese tiempo? No era solamente para una sola persona, sino que se tenía la costumbre de que toda la familia, en el caso de que muriera, eran enterrados en el mismo lugar. El cadáver para la época era catalogado como algo inmundo y cualquier persona que pudiera tocar un cadáver quedaba automáticamente inmundo por el lapso de 7 días. Para los ricos de la época y si morían, para ellos se veía una tumba como una especie de cueva. Pero para los pobres y los menos favorecidos de la época, pues a ellos simplemente los enterraban en cualquier parte, y en este caso podemos hablar aún de los sepulcros blanqueados. ¿Cómo les parece que aquí es donde entra en escena aún hasta la parte geográfica? Si ustedes pueden ver acá, aunque se ve al revés, este jeroglífico es una montañita que me ejemplifica específicamente. Aquí quedaba para la época Jericó, y para las personas que estuvieran en Jericó, que quisieran ir a Jerusalén,
tenían que pasar esta montañita y el desierto de Judá. Era una distancia de ir a Jericó a Jerusalén de más o menos 1100 metros y tenían que cruzar el desierto de Judá. Y en este lugar eran donde se encontraban los sepulcros blanqueados. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra geografía? ¿Cómo les parece que para que la gente no pisara esos sepulcros, para que la gente no desenterrara a los muertos, pues obviamente había un proceso de organizar y de tapar? Pero entonces las personas que iban caminando de Jericó a Jerusalén, de tanto abrir camino, pues muy posiblemente y en muchas ocasiones destapaban esas tumbas y eran como si fueran de alguna manera fosas comunes, y los huesitos salían y la gente quedaba. ¿Recuerdan lo que hablamos al principio? Que cuando una persona tocaba un cadáver, que pasaba, pues quedaba automáticamente inmundo. Muchas personas iban de Jericó a Jerusalén a adorar a Dios. Cada vez que había alguna actividad, un servicio religioso, la gente subía a Jerusalén. Y oh sorpresa, cuando tocaban algo inmundo, ¿qué tocaba hacer? Pues se tenían que devolver, tenían que entrar en un proceso de purificación. Y nos dice la palabra en Números capítulo 19 versículo 11 que estas personas quedaban inmundas por un periodo de más o menos 7 días. Pero también nos habla de que las personas que tenían la oportunidad de purificarse, porque eran muchos las que pasaban por ahí, se rociaban con agua del Siloé y con hisopo y bueno, con varias cositas que nos habla la palabra, y no necesitaban tantos días para purificarse y podían ir derecho a Jerusalén. Así que los sepulcros blanqueados eran como esas fosas comunes que se encontraban en este pedazo en el desierto de Judá y donde eran desenterrados a causa de que se caminaba constantemente por el lugar. Y a eso era lo que el Señor Jesús les estaba como asemejando a estos doctores de la ley, a estos escribas, a estos fariseos, donde les decía de que ellos de alguna manera se habían convertido en unos sepulcros blanqueados, que nadie sabía que estaban aparentemente ahí y que se podían ver muy bonitos en el camino, pero realmente al ser destapados y al ver realmente lo que tenían, lo que había en ellos era muerte y cosas inmundas. Entonces, esto nos da a nosotros una gran lección, y es cómo nosotros debemos de presentarnos siempre delante del Señor para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos ayude a que realmente nuestras acciones sí tengan que ver con las intenciones de nuestro corazón, que sean puras, que sean limpias y que no solamente sea por mostrar y que nos veamos muy bonitos por fuera, pero realmente por dentro el Señor tenga que hacernos este reclamo. Que el Señor nos ayude a presentarnos delante de su presencia para que Él saque todo eso feo, todo eso muerto y todo lo que quiera dañar nuestros pensamientos y nuestro corazón, y que podamos presentarnos delante de Él, que Él nos limpie, que podamos siempre mostrar lo que somos, tanto por dentro como por fuera, su gloria y su bendición. ¿Cómo les parece que nosotros encontramos aún como este lugar geográfico, este recorrido, este trayecto lo encontramos también en otro lugar en Lucas, en el capítulo 10, versículo 25 al 37, nos narra una parábola súper chévere que seguramente ustedes ya la han leído, la han dramatizado, la han cantado, y es la parábola del buen samaritano, donde se habla en el versículo 30 que un hombre descendía. ¿Descendía de dónde? Descendía específicamente de Jerusalén a Jericó. ¿Y cómo les parece que al descender dice la palabra de que lo robaron y quedó como muerto? Y después aparece en otra escena un sacerdote que bajaba, dice la palabra que descendieron tanto el sacerdote como el levita. Recordemos que ellos eran los encargados de oficiar ese servicio a Dios en Jerusalén, pero dice que acá ya no ascendían, sino que descendían. Por consiguiente, ya habían terminado cualquier actividad que estuvieran haciendo en Jerusalén, y dice que siguieron de largo. Y uno podría decir
que ellos sacaron la excusa de no podemos tocar a nadie, a ningún cadáver, no, por eso tal vez no pudieron auxiliar a la persona que habían robado, porque dice la palabra que quedó como muerto. Ellos hubieran podido decir, sí, no, es que tenemos la excusa de no auxiliarlo porque está como muerto y nosotros no podemos tocar nada inmundo. Pero ¿cómo les parece que ellos ya no subían a oficiar ningún servicio a Dios, sino que descendían? La palabra es súper clara cuando dicen y descendieron, pero siguieron de largo. Y ellos eran los que de alguna manera tenían que ayudar a esta persona y demostrar el amor de Dios, porque ellos constantemente le estaban enseñando al pueblo quién era Dios. Por consiguiente conocían ese amor de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros, de que podemos decir que somos cristianos, pero realmente no estamos actuando en amor y estamos mostrando una fachada que realmente puede reflejar a muchos cosas bonitas y que buen cristiano es, pero realmente aún en algunas acciones específicas las cuales el Señor nos pide que demostremos su amor, no lo estamos haciendo y estamos sacando excusas, y ahí es cuando nosotros nos podemos convertir también en esos sepulcros blanqueados. Que el Señor nos ayude, que el Señor limpie nuestros corazones y quite de nosotros toda apariencia y todo lo que no es de Él en nuestros corazones. Así que esto fue todo por hoy en esta bibliocápsula. Espero que hayan aprendido mucho, pero también que podamos orar antes de terminar y que el Señor limpie nuestros corazones y nos ayude cada día más a parecernos a Él. Señor, gracias por tu amor, por tu bendición y tu bondad. Tú conoces las intenciones de nuestro corazón. Límpianos, sánanos, Señor. Quita de nosotros todo lo que no es tuyo, Dios, y que nos está diciendo, Dios, que hagamos lo malo, que pensemos cosas contrarias a tu voluntad. Tú sabes nuestras luchas, adicciones, cualquier cantidad de cosas que nos puedan separar de ti, pero hoy clamamos, Señor, para que tú nos ayudes a acercarnos a ti, que tú perdones nuestros pecados y nos ayudes, Señor, a mostrar realmente lo que somos, hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga.